Así es que hoy yo quiero iniciar con este tema, caminando con el escudo de la fe, caminando con el escudo de la fe. ¿Sabe? Decíamos la semana pasada que iniciando dando pasos de fe y poníamos de ejemplo a Mateo, y hoy vamos a ver algo hermoso y es el escudo de la fe, el escudo que Dios nos da a través de su palabra. Vamos a ir a Efesios, carta a Efesios capítulo 6, versículo número 16 es nuestro versículo clave, pero vamos a leer y vamos a ver una comparación, una analogía, una alegoría, y que más bien una analogía que el apóstol Pablo hace con un soldado cristiano, con un soldado, en este caso romano, porque él estaba en la cárcel. Entonces vamos a leer desde el 10. Efesios capítulo 6, versículo número 10. Así por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la palabra, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra del Señor, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Dice la palabra del Señor, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello, en perseverancia y súplica por todos los santos. Vea lo que dice el 16, sobre el 15, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Y el 16, sobre todo, diga conmigo, usted si está en su casa y aquí, sobre todo, o sea, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El versículo 19, entonces vea lo que dice. El 18 dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el 19 dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. La palabra del Señor entonces acá nos lleva claramente y nos dice en el versículo 19, vamos a iniciar desde el 19 y nos vamos a ir para arriba. Vea lo que dice el versículo número 19, vamos a poner aquí la palabra, ok, muy bien, aquí estamos. Dice, y por mí, Pablo termina luego de dar estas instrucciones en la carta a la iglesia en Éfeso, y le digo, para que oren por los santos con toda perseverancia, con oración y súplica, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. O sea, Pablo quiere hablar con denuedo el evangelio el ministerio del evangelio. Versículo siguiente, por lo cual dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Dice que él es un embajador del evangelio, pero que es un embajador con cadenas. ¿Por qué? Porque estaba preso.
propiamente al terminar esta carta, el contexto de esta carta, nos dice que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, una iglesia la cual había sido fundada por él, pero ahora el apóstol Pablo es un embajador en cadenas. ¿Por qué en cadenas? Porque estaba preso en Roma por causa del evangelio. Y entonces el apóstol empieza a hacer de ahí, empieza a ver al soldado romano y empieza a mirar la armadura que tiene para venir y hacer una analogía con nosotros los cristianos y nos compara como soldados de Cristo. Ahora dice la palabra, el versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice dos versiones más sencillas, se las voy a leer. Sobre todo que su fe, oiga, que su fe sea el escudo que lo libere de las flechas encendidas del maligno, o sea, las flechas incendiarias del maligno. Pero otra versión dice que su confianza esté en Dios y que Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿Sabe? Aquí entramos entonces a la palabra fe y vamos a definir lo que es fe. Y nosotros podemos ir a la palabra fe y buscar en el diccionario de la Academia Real Española y podemos definir fe, pero la Biblia nos define fe de una manera contundente en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Vamos a ir ahí, Hebreos capítulo 11 versículo número 1, si por favor me lo ponen en las pantallas rápidamente. Dice: es pues la fe, busca Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, eso es fe. Fe, entonces, definido bíblicamente, dice que es fe, la convicción, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Vamos a ir al versículo 2 de este mismo capítulo. Vea lo que dice: porque por ella, ¿por qué? Por la fe. Ahora establece el propósito, un propósito dentro de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos, por la fe. Y el 3 viene a marcar un precedente en nuestra vida, en la vida del mundo entero. Dice: por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir, hay otra versión que dice que por su palabra fue hecho el universo, que fue creado de lo que no se veía. O sea, quiere decir que por la fe creemos que todo está hecho y creado en Dios. O sea, que nosotros no venimos del mono, ¿verdad? Esto viene y contraataca toda teoría, ¿verdad? Toda teoría que nosotros venimos, ¿verdad?, del mono, y no, nosotros venimos del Señor. Y dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Todo ha sido por la palabra de Dios. Y el versículo entonces nos muestra cómo fe, su definición nos lleva a nosotros a algo que tener fe. Entonces, según Hebreos, lo define que es esa certeza, esa convicción. La fe implica recibir a Cristo y los beneficios de la cruz. Es saber que la fe es redención, una gracia que proviene de Él y que es como un escudo en una defensa en todas las formas. De esto partimos a lo siguiente: vivimos inmersos en un mundo donde no estamos exentos a la tentación o a la prueba como creyentes. Ahora bien, viendo dentro del escenario de la fe en Hebreos capítulo 11, cómo define la fe y cómo define el propósito y cómo dice que el universo fue creado de lo que no se veía por Dios, nosotros debemos de ir
enfocándonos entonces ahora en una fe que está en la cruz. Vamos a ir al último versículo, vamos a ir al último versículo de Hebreos 11. En Hebreos 11, vamos a ir ahí. Y quiero que me busque el versículo 39 de Hebreos 11, por favor. Versículo 39. Dice, y todos estos, ¿quiénes? Los antiguos, los que hablaron, la palabra dice que por la fe, los antiguos, dice, alcanzaron. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero ¿cómo así? No recibieron lo prometido. Versículo 40. Vea lo que dice. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe qué proveyó Dios? ¿Sabe qué fue lo que ellos no vieron? Aunque alcanzaron buen testimonio, aunque creyeron, pero dice que no vieron la promesa, murieron sin ver la promesa. ¿Sabe qué fue lo que proveyó Dios? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para que fuesen ellos para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no vieron cumplirse, pero lo sabían, al Mesías, a Jesús. Esa es la verdadera fe, y a eso es lo que lo quiero llevar, a una fe expuesta en la cruz del Calvario, porque fe entonces ahora me dirige a tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Según dice Hebreos también, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces vamos a mirar un escenario ahora en este momento donde nuestra fe debe de estar puesta en la cruz, en el verdadero sacrificio. Cristo murió. ¿Cuántos tienen fe y lo creen? Pero Él resucitó y nos ha dado vida juntamente con Él, y hoy gozamos de los beneficios de la cruz. Entonces el apóstol Pablo, ahora con esto quiero llevarlo a la siguiente. El apóstol Pablo entonces nos lleva una carta donde él termina haciendo una analogía y donde nos da una serie, la palabra de elementos para que nosotros podamos tener en el diario vivir, en nuestro diario caminar, usar esos elementos como iglesia para poder entonces combatir las circunstancias en las que vivimos inmersos en este mundo, las cuales quizás no las vamos a evitar, pero Dios nos da la fe y sus promesas, porque de aquí quiero partir a esto. El escudo de la fe es el cual el Dios me da para que yo pueda caminar firme, entendiendo que es mayor el que está en nosotros, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que es mayor la bendición, lo que ya el Señor hizo en la cruz. Él me dio la victoria, Él nos dio a nosotros, anuló el acta de decretos, Él nos dio la libertad, Él nos llevó al lugar espacioso y nos ha dado a nosotros ser participantes de la gloria suya, de la gloria venidera. Así es que usted tiene que ver que es mayor Dios y que usted vence con el escudo de la fe todas las circunstancias que puedan llegar a nuestra vida, porque ahora lo vamos a ver, que no podemos tampoco ignorarlas, pero sí quiero dejarle claro, al caminar en este año, al caminar con el escudo de la fe, nosotros tenemos que tener claro que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y que un Padre bueno guardará a su pueblo, nos guardará, nos bendecirá, nos levantará, y que este proceso es para madurar, para crecer, para seguir, para afirmarnos. ¿Será que hay alguien que tiene fe y lo cree en esta hora? El Señor te va a guardar y cumplirá el propósito que ha establecido para tu vida, para esta iglesia, para cada familia. Muy bien. Cuando caminamos cerca de Él, estamos a salvo entonces de la tentación o de la prueba. La fe es siempre
La confianza absoluta en Cristo. Eso es la fe. La confianza absoluta en Cristo. Cuando vemos la definición de fe, vamos ahora a definir el escudo de la fe. Vamos a contextualizar un poquito. El apóstol Pablo le escribe estando preso, como le dije ahora, en la cárcel en Roma, y termina esta misma epístola entonces haciendo esa analogía. Es importante mencionar que la carta dirigida está para los santos y los fieles. Eso quiere decir entonces que es a los creyentes. La carta describe nuestro lugar en Cristo, toda la carta, y nuestro carácter. En su capítulo 1, que ya yo también se los he enseñado a ustedes, cuando Pablo empieza la carta, Pablo entonces está escribiendo y está mencionando acerca de nuestra relación con Dios, nuestro Padre, considerando las bendiciones que el Padre nos da y que el Padre nos ha dado y nos sigue dando a través de Jesús. Porque eso es fe. Es la fe en el Hijo de Dios, es en Jesús. Ahí es donde radica la verdadera fe del creyente. Ahora bien, no vemos entonces que la ciudad de Éfeso fue una de las más importantes de la Biblia. La carta dirigida a la iglesia en Efesios es una de las cartas más gloriosas de hecho, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, escribe primeramente a esa iglesia. Cuando nosotros vamos a las 7 iglesias, ahí vemos donde le escribe. Diríamos también acerca de la ciudad de Éfeso, que fue una ciudad muy emblemática, súper eminente, muy importante en su apogeo. Fue muy famosa por el templo de la diosa griega Artemisa, y ese templo fue una de las 7 maravillas del viejo mundo. Se dice que mucha gente viajaba de todas las partes del imperio romano y allí se hincaban ante ese ídolo Artemisa. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Entonces, vea lo que lo voy a llevar. Pablo, vamos a contextualizar porque es muy importante que nosotros podamos ver los contextos para tener la aplicación a nuestro tiempo. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nos dice que Pablo le está escribiendo ahora al cerrar la carta le está dando una serie de pasos a esos habitantes en Éfeso para que ellos entonces puedan contraatacar toda la situación que en medio de ese contexto se vivía. ¿Sabe qué pasaba en medio de este templo a Artemisa o la diosa Diana, que era una mujer pagana, obviamente una diosa pagana? La gente, los hombres llegaban y se hincaban, y dicen que los hombres creían que si estaban con las prostitutas que estaban ahí en los alrededores del templo de Artemisa, entonces ellos tenían una comunicación con Diana. Entonces, cuando vemos el contexto de Éfeso, era realmente pesado todo lo que se movía, todo lo que había. Los habitantes de Éfeso creían que los hombres se comunicaban con Diana por medio de las prostitutas que estaban en el templo. Es importante mencionar que mucho tiempo antes que se escribiera la epístola, la predicación de Pablo disminuyó la venta de ídolos. Los grandes disturbios se desarrollaron por causa del evangelio, y muchos estaban dejando atrás a Artemisa para seguir a Jesús, lo cual desató el descontento de hombres como Demetrio. Hechos capítulo 19, del versículo 23 hasta el 41, nos muestra cómo estos hombres entonces hacían dinero. Vamos a ver Hechos 19, 23. Stephanie, si me lo pones ahí, por favor. Vamos a ver cómo este hombre Demetrio tenía su negocio, cómo la gente entonces estaba haciéndose el dinero mucho tiempo antes de que Pablo escribiera esta carta. El contexto de Éfeso era marcado por todo esto que se daba en cuanto a Artemisa y lo que se vivía en esta ciudad pagana, pero donde había llegado el evangelio, donde Dios estaba a través del apóstol
trayendo la bendición. Y es que ahora, no solo en este contexto, yendo años atrás, en Hechos, no solamente usados por el Espíritu Santo, estaban impactando en las masas, y no solo en la ciudad de Éfeso, sino en todo el continente de Asia. Vea, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Continúe, por favor. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Mire lo que él hacía. Pero ¿qué sucedió? Luego se enojaron y ellos dijeron: no, es que esto había un impacto que no solamente estaba sucediendo en Éfeso, sino en todo el continente de Asia. Entonces la gente, por causa del evangelio, estaban dejando atrás a Artemisa para seguir a Jesús, lo cual desató el descontento de estos hombres. Entonces usted más o menos se puede hacer como una idea de lo que significaba ese tiempo. Y ahora Pablo, años después, les escribe, pero ahora les escribe a la iglesia que ya había fundado, a la iglesia que ya había establecido, a creyentes. ¿Cómo lo ve usted en el escenario de su vida hoy? ¿Cómo vemos el contexto de hoy? La gente muchas veces tienen sus maneras de vivir, sus maneras de pensar, sus diferentes ideologías, y el mundo afuera es un mundo que se presenta haciendo y siguiendo costumbres no relacionadas a la dirección bíblica de nuestro Dios a través de la Sagrada Escritura. Nosotros hoy necesitamos entonces aplicar a la vida, caminar con el escudo de la fe, para que podamos entonces apagar esos dardos de fuego que son enviados, esas flechas incendiarias que vienen para tocar el pensamiento, tocar a nuestros hijos, tocar a la generación, las situaciones que vienen en medio de este tiempo. Diríamos entonces que por todo su contexto, Pablo advierte de estar alerta, pero confiando en las promesas de Dios. Usen la fe, dice Pablo. Usen la fe como un escudo. Usen el escudo de la fe. Daniela, tienes que usar el escudo de la fe. Ana, tienes que usar el escudo de la fe. Cada uno de los que estamos acá debemos de usar el escudo de la fe. El escudo es el que sirve al creyente cuando viene la batalla y el enemigo comienza a asaltarlo con armas destructivas. Entonces, al usar dicho escudo, ¿sabe qué sucede? Produce una acción, que se apagan los dardos de fuego del maligno. A Pablo se le presenta entonces todo un cuadro completo de enseñanza espiritual. Por entonces estaba siempre encadenado a la muñeca de un soldado romano. Noche y día estaba con él, asegurándose de que no escapara. Pablo era literalmente un mensajero encadenado. Era la clase de hombre que se relacionaba fácilmente con todo el mundo y sin duda alguna hablaría con frecuencia con los soldados que estaban obligados a estar con él. Cuando estaba escribiendo la armadura del soldado, le surgió toda entonces esta comparación. El cristiano también tiene una armadura, y pieza por pieza Pablo se fija en la armadura del soldado romano y traduce en términos cristianos. A Pablo le era fácil poder comunicarse con las personas. Probablemente estaba con el soldado. Recuerde que en aquellos tiempos el soldado estaba una cadena al soldado y una cadena al prisionero. Por eso recuerdan en Hechos también, cuando Pablo y Silas fueron metidos en la cárcel del más adentro, empezaron a cantar alabanzas
Y entonces se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel y dice que ellos iban a salir. Y dice más bien que el hombre, el soldado, se iba a quitar la vida porque dijo: van a escapar todos. Pablo le dijo: no tientes contra tu vida, porque ellos pagaban con su propia vida el que se les escapara un soldado. Pero Pablo, ahora preso en Roma, nos deja a nosotros el Señor esta enseñanza. Y es que, hermanos, yo quiero decirle algo. Hay una problemática muchas veces que las personas siempre están mirando al enemigo, solo ven al enemigo, solo ven. Yo le contaba a los hermanos en la mañana de una vez cuando yo empecé en el Señor y ya yo analizaba esas cosas. Quizás no tenía tanto el estudio de la palabra, estaba empezando, era una muchachita. Y recuerdo que una señora pasan: hermana, va a dar fulana de tal, va a dar un testimonio. Y entonces pasa la hermana y la hermana empieza a decir: bueno, hermanos, es que era de noche, yo iba por tal lugar, el camino era solo, me salió un maleante, el diablo lo usó, tenía un cuchillo, después salió un perro, era un perro bravo usado por el diablo nos metió miedo y luego se cayó el cuchillo, pero el cuchillo también lo usó el diablo, y que aquí, que a mí me dio miedo, que el diablo casi me mata, que el diablo me metió esto. Y al final dice: pero no me pasó nada, gloria a Dios. Después de que contó 20 minutos todo lo que el diablo hace, solo dijo: gloria a Dios, porque Dios me guardó. Y la gente muchas veces camina así. Pero nuestro Dios es grande. Él venció la muerte, venció el pecado, venció. Dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque el Señor es nuestra mayor garantía, nuestra mayor protección. Y hay que tener fe absoluta en Dios y en sus promesas. Eso es caminar con el escudo de la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El escudo. La palabra que usa Pablo entonces no designaba el escudo relativamente pequeño, redondo, el que usa el soldado para identificarse, sino que Pablo acá en esta analogía más bien nos lleva al escudo grande, oblongo, que llevaban los guerreros fuertemente armados. Una de las armas más peligrosas en las guerras antiguas eran las flechas incendiarias. Vea lo que hacían. Las flechas incendiarias tenían una preparación. Se mojaban la punta en brea, se le prendía fuego y se lanzaban. El escudo grande tenía 2 capas de madera pegadas entre sí. Cuando se le incrustaba un dardo incendiario, se hundía en la madera y se le apagaba la llama. Oiga, entonces de esa manera lo protegía. La fe puede dar cuenta de los dardos de la tentación, pero para Pablo la fe es siempre la confianza absoluta en Cristo. Entonces eso hacía que ese dardo se apagara. Si no había protección y ese dardo le pegaba sin esa protección al soldado, inmediatamente moría. Pero dice que cuando entonces se recibía esa flecha, se incrustaba un dardo incendiario, se hundía en la madera y se le apagaba la llama. Recuerde que ya esas flechas incendiarias eran antes, ya estaban preparadas con anterioridad para ser lanzadas. El escudo les defendía de las flechas que en medio del combate eran armas muy poderosas, mortales y, como le dije ahora, preparadas con anticipación. Voy a darle 4 sugerencias para terminar este tiempo. Para nuestra vida, recordemos: número 1, somos victoriosos por medio de la fe en Cristo, su acción en la cruz, lo que le dije ahora. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice:
Porque todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo, y en Cristo somos libres porque mayor es Dios. Amada iglesia, debemos de decidir caminar con el escudo de la fe. El escudo de la fe es tomar sus promesas. El escudo de la fe es albergarme bajo las promesas que Él me da. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La condición conforme a nuestra vida espiritual, a nuestras riquezas, perseverancia en el Señor, mi Dios suplirá. Cuando te llegue el dardo, cuando vengan las circunstancias, porque muchas veces los dardos vienen a la mente, vienen para traer entonces desequilibrio, traer preocupación, desestabilidad. Y usted tiene que decir: este año el Señor me bendecirá. ¿Alguien lo está creyendo? ¿Alguien está en su casa creyéndolo? Dios me bendecirá, el Señor me suplirá. Número 2, tenemos una naturaleza caída. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Al pecar Adán, el ser humano recibió muerte espiritual, una separación de Dios. En el primer hombre todos murieron, en el segundo hombre reciben una vida eterna para los que creen. Número 3. Nuestra contienda no es física. El apóstol Pablo no tenía que contender exclusivamente con los ataques de otras personas, sino con las fuerzas espirituales que luchaban contra Dios. A veces nos cuesta entender eso, porque usted está peleando con la persona. Yo le decía a los hermanos, no vaya a ser como una hermana cuando yo estaba también convertida, ¿verdad? Que tenía problemas con el esposo, se había peleado y empezaba: Satanás no podrá vencer, lavando los trastos, Satanás no podrá vencer, pues vencido ya está. Porque entonces el esposo decía: yo no soy Satanás, y ya empezaba a cantar eso porque decía, se había peleado con él y lo veía. ¿Verdad? Cuidado, usted empieza a cantar ahí en el trabajo, si tiene un problema en batalla espiritual me encuentro, es difícil poderlo soportar, ¿verdad? Cuidado, usted se pone en eso, hermana, porque nuestra lucha, hermano, no es contra sangre, no es contra carne, dice el apóstol acá. Así es que hagamos un balance. Número 4. El apóstol era un mensajero de Dios. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, pero sí estar con una confianza total en el que el Señor nos guardará. El Señor nos guardará. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos que tomar literalmente el lenguaje concreto de Pablo, pero nuestra experiencia nos dirá que hay un poder activo del mal en el mundo. Nuestros enemigos no son humanos. Sin embargo, Satanás usa a algunas personas para llevar a cabo su plan y su obra. Hoy lo vemos con las personas afuera, dirigiendo grupos, liderando corrientes contrarias a la palabra del Señor, pero a nosotros nos queda solamente poder clamar. ¿Qué le parece si usted se pone de pie en este momento, y usted que está en su casa? Y le quiero lanzar este desafío, porque con esta enseñanza de hoy quiero seguir en la otra semana llevando este tema: encomienda a Jehová tu camino. Encomendar al Señor nuestro camino es confiar, tener una confianza plena en que el escudo de la fe nos va a proteger de los dardos de fuego. Ahora bien, hay momentos que sí tenemos que orar y levantarnos a orar, porque 1 Corintios dice, en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La ventaja que Satanás puede ganar sobre el creyente se puede dar cuando se desobedece la palabra del Señor. Esas maquinaciones son esas artimañas que el enemigo usa para desestabilizarlo y para anotar la senda
incorrecta. Usted necesita levantarse hoy y decir: yo tengo las promesas, yo tengo el escudo de la fe, yo me albergo a la protección del Padre. Y esto es muy importante. Usted, para caminar con el escudo de la fe, debe de tener claro un sentido de pertenencia. Hoy quiero enseñarle una vez más que cuando el creyente camina con sentido de pertenencia, tiene libertad para usar los elementos que Dios nos ha dejado en su palabra, y en este caso el escudo de la fe. Porque si un padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, dijeron los escritores en los evangelios, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dar buenas dádivas y sabrá otorgar la petición de aquellos que se lo piden. El Señor es tu protector. Tienes que tener un sentido de pertenencia y decir: mi Padre bueno me ama, me cuida, me cubre. Este año yo camino con el escudo de la fe, albergando a sus promesas. Y hay momentos que sí vamos a tener que decir: Padre, en el nombre de Jesús, mira tanta situación que ha venido. Quizás el enemigo ha tomado situaciones con tus hijos en tu casa, pero hay alguien como usted que se levanta y toma el escudo de la fe, con los que puede vencer los dardos de fuego del maligno, porque se vencen con la fe, se vencen con la fe. Y la fe está puesta en Cristo Jesús, y Él nos dio sus promesas, y Él nos dio beneficios, y Él nos dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por el Señor. Necesitamos desarrollar un carácter de fe y esperanza en obediencia, y la clave es usar el escudo que radica en la justicia, en la justificación. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Tú eres en Cristo, tú tienes posición en Cristo, eres hijo de Dios. Primera de Corintios 1:30, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Quiero que me escriba sus peticiones, claves que usted tiene para este año, que usted quizás ha tenido desde antes, y me las traiga la otra semana. Vamos a estar cerrando, si Dios lo permite, con una palabra de fe y de esperanza en el porvenir que nos espera en este año 2022. Y cierro con estas 3 lecciones que le quiero dejar de esta palabra que hemos visto hoy. 4 más bien. Número 1, solo en Cristo puedes crecer y madurar espiritualmente. Esta es una lección de la palabra de Dios. Número 2, Dios te ha dado todas las herramientas que necesitas para luchar contra el enemigo. Número 3, debes utilizar los recursos de Dios para obtener la victoria espiritual. Y número 4, haz todo lo que hagas como si fuera para el Señor.